Y que es mucho peor, porque todas estas cifras que nosotros tenemos son prepandémicas. O sea que en realidad son las últimas cifras que tenemos registradas en la Argentina en la última encuesta de factores de riesgo. De adultos hablo, ¿no? De chicos es correcto lo que dijo Fiore. O sea que no tenemos todo lo que pasó, inclusive en la pandemia. O sea que algunos estudios sugieren que el 60% de la población aumentó de peso también en la época de pandemia. O sea que por ahora no tenemos datos precisos, pero sí, entre 6 y 10 personas en Argentina vive con exceso de peso. Y eso que está saliendo en pantalla es muy bueno porque es una alternativa que tenemos para que la gente pueda saber si tiene obesidad. Ahora, esta fórmula que se llama índice de masa corporal, que se calcula como el peso sobre la talla por la talla, tiene muchas limitaciones, ¿sí? Porque no mide composición corporal. Esto sirve cuando uno lo está haciendo en una persona que sabe que tiene exceso de grasa corporal. Yo te voy a ver a vos. Sí. Y te digo, bueno, ¿cómo me cuantificás el peso que tengo? Por el peso, ¿cómo me lo cuantificás? Bueno, ahora la mirada de los pacientes que viven con obesidad no es tan pesocentrista. Digamos, si bien las guías es muy importante porque de acuerdo al índice de masa corporal uno pone al paciente en un escalón o en el otro para resolver el tratamiento, la mirada del médico hoy no es tan pesocentrista, ni bien entra al consultorio querer pesarlo o catalogarlo por el peso. Hay todo un movimiento en el cual la gente no quiere pesarse, te dice, yo no me quiero pesar. Y es válido, porque la verdad es que hay una historia que nos condena a todos los especialistas sobre lo que hemos hecho por no conocer a la obesidad. Como decía recién Teresa, esto es obesidades, no es una sola, ¿sí? No es una enfermedad que solo tiene que ver con comida y movimiento. Entonces, llega el paciente y, por supuesto, hay que hacer una profunda anamnesis, después un gran examen físico, pedirle permiso al paciente si el paciente quiere conocer la situación y pesarse. En ese caso, sí, el índice de masa corporal puede ser una buena alternativa junto con el perímetro de cintura. Juaco, llego al consultorio, el paciente te llega, ¿qué es lo que encarás primero? Bueno, yo siempre como médico familia, que soy principalmente, intento conocer a la persona que tengo enfrente, porque cada persona es diferente, tiene gustos distintos, y sacar un papel debajo de la mesa y decirle hace esto, es un poco sesgado, ¿no? Hay que ver si le gusta lo que le estás diciendo, si tiene ganas de hacer actividad física, si tiene algo para charlar. Es muy amplio, ¿no? Entonces uno va haciendo un abordaje integral, va tocando distintos aspectos. Y eso principalmente, ver el vínculo que tiene con el peso, porque muchas veces es lo primero que te sacan. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar, como decía Virginia, de todo eso que nosotros también fuimos generando sobre el peso, sacarle la importancia que le dan uno como sociedad. Entonces uno empieza a hablarle del músculo, de cuánto pesa el músculo, de cuánto pesa la grasa, de qué hace el músculo, qué función tiene en el cuerpo. Por eso siempre insisto tanto y hablo de por qué es importante conservar la masa muscular y dejar de charlar tanto de cuánto pesa uno. Y ahí, bueno, y tener en cuenta de que esto es un camino largo y que cuando uno bajó de peso está comenzando, porque no es solo el peso y ver cómo se siente, y es un abordaje, como decimos, integral. Virginia, creo que los medios y todo lo que es la comunicación tuvo mucho que ver con el tema de esto de la mirada que vos estás diciendo y que estamos tratando de cambiarla ahora, ¿no? O sea, que la persona que está en casa no se sienta señalada con un dedo, no se sienta perseguida porque es obeso. O sea, toda la sociedad es así. Vas a ver, lo vamos a mostrar en un rato. O sea, todo esto también me parece que influyó muchísimo. Eso se llama estigma, ¿no? Considerar que el paciente que tiene exceso de peso tiene un problema con su voluntad, que no puede dejar de comer. De hecho, inmediatamente cuando en el colegio pasa mucho en los niños, ¿no? Con el tema del bullying y con un nene con exceso de peso, nadie piensa que puede estar tomando un fármaco que aumenta de peso, que puede tener alguna enfermedad asociada que provoca exceso de peso, que puede tener una enfermedad genética. Inmediatamente la gente piensa, exceso de peso es comilón y es vago, ¿no? Aragán, claro. Es Aragán. Eso es el estigma, eso no es así. Es lo primero que le tenemos que decir a la gente, que existen muchas causas de obesidad. Y en esto que hablaba Joaco recién del interrogatorio, de conocer la historia,
del paciente, muchas veces encontrás ahí el tratamiento, que no es específicamente lo que vos pensás para todo el mundo, porque ese paciente por ahí lo que necesita es abandonar un fármaco que le causó el exceso de peso o tratar bien una patología de base y hay que generar una individualización para ese paciente. ¿Por qué armamos este programa? Vos te preguntás en casa por qué estábamos hablando de obesidad, que no lo habíamos hecho nunca desde que empezó Un Médico de Familia, porque durante toda la semana y la semana anterior hubo mucha publicidad sobre el lanzamiento, la aprobación, la aprobación por el ente regulador de la República Argentina de Medicamentos y Alimentos, el ADMAT, de un nuevo medicamento. Entonces eso genera una expectativa desmedida en muchas personas, porque dice, ¿me lo puedo comprar? ¿Cuánto sale? ¿Será bueno? ¿Es para mí? ¿No es para mí? Y bueno, por eso armamos esto, para que vos sepas realmente que el tema de la medicación es una alternativa y no para todo el mundo. Virginia. Sí, no es para todo el mundo, y esto que tiene el exceso de peso de la parte de la comercialización, ¿no? Como que sale el nuevo polvito y todo el mundo va a comprarlo, o que esta medicación no tiene que ver con esto. El tratamiento de la obesidad está protocolarizado en guías internacionales y hay toda una serie de pasos para seguir. Lo que hacemos es calcular el índice de masa corporal de los pacientes y de acuerdo a esto que estamos viendo en pantalla, nosotros sabemos que los pacientes que tienen entre 25 y 30 tienen lo que se llama sobrepeso, sería muy correcto empezar a decirle preobesidad, y a partir de 30 ya es obesidad de clase 1. A medida que el índice de masa corporal va aumentando, va aumentando si es clase 1, clase 2, clase 3 y consecuentemente el riesgo. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de tejido adiposo, y el tejido adiposo es un órgano inflamatorio, un órgano que produce hormonas, que va al cerebro a generar cambios en el hambre y la saciedad de los pacientes. No es una cuestión estética. De ahí viene el riesgo cardiovascular, el riesgo de padecer artrosis, el riesgo de padecer alteraciones en el comportamiento, en la conducta. Pero Virginia, esta fue una de las primeras veces en la cual, por ahora, porque no se saben, porque la historia, ahora vamos a ver la historia de los medicamentos de la obesidad, siempre empezó y salió un medicamento, se sacaba del mercado porque generaba contraindicaciones, y esta parece una alternativa mucho más duradera y más certera, me parece, ¿no? No sé qué opinás vos. Sí, tenemos 3 fármacos nosotros que son es verdad, existieron algunos fármacos como lorcacerina, sibutramina, que entraron y salieron, pero ahora tenemos también fármacos que estamos usando hace mucho tiempo. Te invito a que veamos a Joaco, hizo un pequeño resumen de la historia de los fármacos, a ver, para que lo veamos, a ver. Dale. Si hay un tema controvertido en la obesidad, es el uso de medicamentos como parte del tratamiento. Sin duda que la clave es un plan de alimentación, actividad física, técnicas conductuales, es decir, un tratamiento integral. Pero ¿qué pasa cuando eso es insuficiente? ¿Es correcto plantearnos utilizar una medicación? Antes tenemos que hacer un breve recorrido histórico por las medicaciones utilizadas para el descenso de peso a lo largo de la historia. Y para eso nos tenemos que remontar a los años 30. Década donde la estrella de uso y abuso fue la hormona tiroidea. Se usaba en concentraciones súper elevadas, es decir, tóxicas. Producían un descenso de peso, pero ¿a qué costo? La gente terminaba teniendo hipertiroidismo y problemas en el sistema nervioso central. Si te digo la palabra Breaking Bad, ¿qué se te viene a la cabeza? La estrella principal de los 40, las anfetaminas. En 1933, un reconocido laboratorio obtuvo la patente para las anfetaminas. Se la conocía bajo el nombre de benzedrina, donde su principal uso fue como antidepresivo, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial aumentó su uso de forma exorbitante. Fue cuando se comenzó a ver su efecto en la pérdida de peso. Con el aumento de su uso aparecieron los efectos adversos, como cuadros psicóticos con alucinaciones, paranoias, problemas en el sistema nervioso central, problemas cardiovasculares y, lo más importante, empezaron a generar adicción. Por eso se las retiró del mercado. Esto me hace pensar que la utilización incorrecta de las medicaciones en aquellos años llevó a la desconfianza de los médicos, los pacientes y los entes regulatorios que hasta el día de hoy se ven reflejadas. La pregunta es, ¿dónde estamos parados casi 100 años después?
El día de hoy, ¿existen medicaciones seguras que pueden acompañar el descenso de peso? Virginia. Qué picante estuvo el doctor. Qué picante que la ¿Existen dejó. medicamentos seguros? Existen. Primero quiero aclarar, estos fármacos que generaban, se hacía la asociación, ¿no? De la hormona tiroidea, la anfetamina, el antidepresivo, el laxante, el diurético, nunca fueron fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad, digamos, por ente, sino que se hacían esas combinaciones. Bueno, y es lo que pasó hace muchos años. Ahora tenemos fármacos aprobados de uso crónico. En el medio existieron muchos fármacos que tampoco estuvieron aprobados, por ejemplo el Masindol, la fentermina solo para uso corto. La sibutramina, el Rimonabant, Todo aprobados. eso estuvo aprobado por muy poco tiempo y se sacó del mercado. Algunos sí, otros no. Es distinto a lo que pasa ahora. ¿Qué es esa? Ahora, estas son fármacos todos diferentes, ¿no? Por el momento, en Argentina, sin semaglutide, que es la nueva aprobación, tenemos 3 fármacos aprobados y de uso crónico. Recordemos que la obesidad es una enfermedad crónica, por lo tanto el tratamiento tiene que ser un tratamiento a largo plazo. Yo no puedo hacer un tratamiento que empiece hoy y en 12 semanas lo tenga que dejar. Es como las drogas para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? Tenemos 3 fármacos aprobados. Orlistat, que está hace muchísimos años aprobado y está aprobado a partir de los 12 años, esto es muy importante. Naltrexona bupropion, que es una combinación de 2 fármacos, y liraglutide, que también está aprobado a partir de los 12 años, que es un primo hermano del que se acaba de aprobar. Juaco, yo estoy fantástico con el tema de las drogas, pero yo creo que no es la solución. Determinantemente, para mí no es la solución, en absoluto, porque primero que los medicamentos son muy caros y no tienen acceso a todo el mundo, bajan un 17% de peso, 18%, pero nosotros, la sociedad sigue generando un ambiente, porque vos no tenés la culpa que subiste de peso, es el contexto en el cual estás también influye mucho. Sí, digamos, la medicación es un bastón más, es un aliado que uno tiene, y hoy, yo cuando armé este video siempre lo hice pensando, porque muchas veces en el consultorio los pacientes tienen, cuando vos le planteás un uso de una medicación, tenés los extremos, el que viene nada más que te dice dame la inyección esa que están usando, o el otro extremo que te dice yo no quiero usar eso porque no son buenas. Entonces, como hay mucho estigma con el tema de las medicaciones para el descenso de peso, lo planteé por ese lado. Hoy también todo lo que se viene aprobando tiene algo que es muy importante, que es disminuir el riesgo cardiovascular, y para que se apruebe un fármaco de ese modo, tiene que pasar un montón de pruebas. No es tan sencillo que dicen, bueno, bajaron 30 personas de peso y ya está, esto se puede aprobar. O tienen que demostrar que funcione, que no genere riesgo. Porque también uno ve en diarios grandes que sacan notas que te dicen, bueno, demostró tener X efectos que no son buenos, no es tan bueno. Entonces uno tiene que trabajar también con eso en el consultorio. Y como vos decís, si vos mirás las estadísticas de obesidad, de la gente que vive con obesidad, son súper altas. Entonces, las cuestiones tienen que ser de política sanitaria. Digamos, uno con un medicamento solo no va a poder resolverlo, y como decía Virginia, es algo que tiene que perdurar, es crónico, entonces lo va a tener que seguir sosteniendo. Por eso yo cada vez que planteo una medicación así, a veces echarle un montón de tiempo con el paciente si lo va a poder sostener. Si no, le va a generar estrés, porque tampoco es la idea de que se esté estresando por algo que esté utilizando. Hay un montón de alternativas que uno puede ir charlando. No lo puedo pagar. O sea, si vos vas a dejar de comer para comprar una medicación, y bueno, hay algo que no está bien. Pero bueno, por eso uno siempre trata de tener una mirada por ahí, ver un poco más arriba, y bueno, esto tiene que ser de otro modo y hay que plantearlo uno como médico y la gente que genera todas las leyes y demás, es importante que trabajemos juntos en esto. Virginia. Y de cualquier manera, un fármaco nunca es una cosa mágica, ¿no? Que el paciente viene y se va de souvenir se lleva el fármaco. Porque la obesidad es una enfermedad muy compleja y la base de cualquier tratamiento, tenga el exceso de peso que tiene, es como si fuesen 3 patas. Una es el cambio alimentario. El cambio alimentario no es hacer dieta, ni entrar en ninguna secta de adelgazamiento que cree fantasma, sino generar algo para vos que te sirva, adecuado a tus tiempos, a tus gustos, a tus horarios, a todo lo que vos crees.
empezar un plan de ejercicio físico posible, no algo inalcanzable. Y ahora vamos a tener a la número 1 hablando de esto, a Teresa Pancita, las emociones, igual que el comportamiento. Hay que abrir todos esos baúles guardados para revisar, porque la obesidad además es una enfermedad muy, muy complicada y muy dolorosa. Una vez que el paciente entiende qué es la enfermedad, entiende cómo se aborda, entiende que se necesita de un equipo de profesionales donde el médico, el profe de educación física, el psicólogo, el nutri, todos, el kinesiólogo, porque muchas veces no pueden arrancar con un profe de educación física, todos somos iguales de importante, recién ahí vemos la posibilidad de poder usar un fármaco o cirugía bariátrica o una técnica de intervencionismo bariátrico como pueden ser los balones. Virginia, te agradezco un montón. La verdad que me encanta. Virginia Busnelli es una persona muy importante en el ámbito de todo lo que es endocrinología y nutrición. Y sos clara, digamos. Vos estás en casa, la medicación es una herramienta más, es una pata más de la mesa. ¿Que la puedes tomar o no la puedes tomar? No es que debes tener que ser medicada para bajar de peso. No. Atenti, eso no es así. Y lo que dice Joaco, de que es, tenemos que, si vas a sufrir porque no la puedes pagar, también. Nosotros somos muy conscientes de eso. Yo creo que antes se pensaba que el persona obesa era el hombre gordito que tenía plata y que estaba. Hoy no es así. La obesidad pasó a ser una enfermedad de clases sociales bajas. Y esto lo digo claramente, que vulnerables, porque no pueden adquirir o comer lo que corresponde. Y eso lo vemos frecuentemente. Sí, bueno, a mí me pasó, yo hice la residencia, tuve la suerte de poder hacerla en un lugar vulnerable, y cuando empecé a trabajar y empecé a plantear, bueno, hay que hacer esto, para armar planes de alimentación, y bueno, no tengo horno. Yo frío todo porque no tengo gas. Entonces, es mucho más complejo, vas a un comedor y en los comedores todo lo que se puede conservar, y en general es lo que le tratamos de decir que no consuman. Porque armar un comedor de alimentación saludable, ¿qué implica? Igual tener verduras que tienen que estar frescas, tiene que ir el camión todos los días. Entonces es muy complejo, digamos, tienen que intervenir muchas patas para esto. Sí, vos hiciste en un lugar muy vulnerable y en realidad iba así. Él me decía, llego a la casa de una persona porque salían a caminar y claro que había gaseosa, no había agua. Sí, bueno, más allá de la gaseosa, digamos, la gaseosa es una cosa, pero sí, era una de las cosas que me llamaban la atención, los consumos de gaseosas. Sí, claro. De cualquier manera no se salva a nadie, chicos. Sí, no es que no es una enfermedad que distinga por raza, por sexo, por continente, por dinero, por poder social. O sea, es la verdadera pandemia de nuestro siglo. Virginia, un placer. Gracias, un placer. Siempre esta es tu casa, lo que quieras comunicar. Gracias, muchas gracias para todos.